Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey. Ey, ey, ey. Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey. Ey, ey, ey. Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey. Rey, rey, rey. Donde quiera que yo voy, Cristo sigue siendo el rey. Rey. Hemos visto en domingos anteriores cómo la palabra de Dios, precisamente octubre, hemos dedicado al mes de la palabra de Dios. Hacer énfasis en la palabra de Dios. Por eso el 30 vamos a cerrar con un evento muy especial acá, donde vamos a estar disfrutando de la palabra de Dios, pero también regalando una Biblia, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el 30. Hoy debemos estar orando por personas que no conocen al Señor, a las cuales les vamos a entregar una Biblia. Ese es el plan que tenemos para el 30 de octubre. Y aparte de eso, pues un gran almuerzo que también vamos a estar compartiendo, ¿no? Un almuerzo de traje que es cada uno trae, ¿no? Para compartir ese día. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Seguimos hablando de la palabra de Dios y vamos a ver que la palabra de Dios obra. La palabra de Dios obra, ¿sí? Es decir, que la palabra de Dios actúa, que la palabra de Dios tiene acción, que la palabra de Dios no es algo inerte, sino que cumple una gran obra en la vida del ser humano. Es la palabra de Dios la que obra en la vida de las personas. Es la palabra de Dios la que ha obrado en nosotros para hacernos diferentes, para permitirnos no solo saber cosas, sino vivir de una manera que realmente nos lleva a disfrutar de tantas cosas que Dios nos ha dado. Sabe que leyendo y estudiando la palabra de Dios uno llega al punto de decir, pero ¿por qué yo no había visto esto? Y algunos se asustan por eso. Es normal, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y ojalá todos los días nos pase algo así, ¿no? ¿Por qué no había visto esto? ¿Por qué no había comprendido esto? Y cada día vamos encontrando cosas nuevas, porque es Dios quien nos va revelando a través de su palabra. La tristeza es cuando hemos ignorado tantas cosas que nosotros mismos necesitamos y que hemos dejado de disfrutar. La palabra de Dios obra, quiere decir que la palabra de Dios hace una obra especial en el ser humano. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y vamos a ver 4 cosas que desde ya les invito a que memoricemos. Y más allá guardemos en el corazón. Primero es que la palabra de Dios santifica. La palabra de Dios santifica. Y vamos a ver qué es eso. Segundo, la palabra de Dios libera. Oiga bien, libera. O hace libre. La palabra de Dios también purifica. Purifica. Va echándole cabeza a esas palabritas. Y finalmente, la palabra de Dios ejecuta el deseo de Dios. Oiga bien, ejecuta el deseo de Dios. ¿Cuántas veces decimos nosotros, si quisiéramos eso, no? Yo quiero tener una vida y ser una persona como Dios quiere. ¿Sabe cuál es esa persona que Dios quiere? Mujeres dicen, yo quiero ser la mujer que Dios quiere. ¿Y cuál es esa mujer que Dios quiere? Y el varón dice, yo quiero ser un varón como Dios quiere. ¿Cuál es ese varón que Dios quiere? Necesitamos saberlo. ¿Cierto? Porque hay mucha literatura y libros acerca de todo eso, pero se empiezan, se leen 10 páginas y se arruma. Porque hay mucha carreta ahí a veces, cuando la palabra de Dios dice muy bien, exactamente todo eso, de una manera sencilla. ¿Qué hace o qué puede hacer la palabra de Dios en una persona? Es la pregunta. Y siempre, para comenzar, pues es bueno escuchar algunas voces, ¿no? De ustedes. ¿Qué es lo que la palabra hace o puede hacer en la vida de las personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambios? Bueno. Está bien. ¿Los cambios son buenos o malos? Depende, sí. Pero en este caso, si es la palabra de Dios, pues serán buenos, ¿cierto? Por supuesto. ¿Qué más? ¿Quién quiere decir otra cosa?
¿Qué hace o puede hacer la palabra de Dios en la vida de las personas? ¿Cómo? Renueva, corrige, ¿qué más hace? Enseña, edifica, consuela, ayuda, nos da luz. ¿Sabe qué más? Nos abre los ojos, da gozo, esperanza, todo eso. ¿Cuál le gusta más de todas esas? La vida, porque es viva. Ella es viva. ¿Sabe que el ser humano sin Dios está muerto? ¿Sabían eso? El espíritu está muerto. Y si Dios no llega a la vida de una persona con su palabra, que es la que da vida, no hay nada que hacer. ¿Me han notado que a veces hay personas que contemplan el universo, o por lo menos la creación, y les da igual que nada? Una vez le preguntamos a una persona en un paisaje de esos hermosos, con buen sol, con nubes blancas, con un paisaje tremendo, lo mejor, ¿qué le dice eso? A mí no me dice nada, decía. Me da igual. Pero es casi imposible contemplar eso y decir, hay alguien ahí, ¿cierto? O alguien hizo eso. Y ese alguien es mucho más allá de lo que la mente humana puede pensar. Mucho más allá de cualquier ser humano, por inteligente que sea. ¿Y ese quién es? El Todopoderoso, ¿no? Así que por eso es tan importante que miremos lo que Dios hace, lo que la palabra de Dios hace y puede hacer en las personas. Por eso la palabra de Dios obra, opera, se mueve, ¿no? Aunque la tenemos mayormente en este libro, ¿cierto? Que es la Biblia, a veces muchos creen que es un libro y que ya. No, ese libro es para comprender lo que allí dice. Vamos a ver en primer lugar eso, ¿no? Que la palabra de Dios, ¿qué? Santifica. La palabra de Dios santifica. Descartamos primero que cuando hablamos de santificar o de santo o santidad, pues sea quietud, ¿cierto? Quietud. Otra cosa es el ejemplo de las famosas imágenes, ¿cierto? Imágenes blancas, bonitas, rodeadas de oro y todo eso. Y decimos, ¿eso es algo santo o ese es un santo, ¿cierto? Si usted mira eso y va más allá, se da cuenta que eso es materia, ¿no? Material. Y que si usted le pide allá, pues, ¿cuándo le va a responder? ¿Cuándo le va a responder? Nunca, porque eso no tiene vida. Porque eso no se mueve. Entonces, hago referencia a eso porque eso es lo que, por tradición, normalmente se cree, ¿no? Que santidad es eso. Santidad es el que está quietico y no mueve, ni hace ruido, ni nada, ¿cierto? Por eso a veces a los lugares de culto o lugares donde se adora a Dios, se cree que hay que estar quieticos, calladitos, cuidadito a hacer ruido, porque eso es ¿qué? Santidad, ¿sí o no? Eso es lo que se cree, lo que nos hicieron creer. Pero ¿qué es santidad exactamente, no? Porque estamos hablando y vamos a hablar de que la palabra de Dios santifica. Nos hace santos, oiga bien. Pero no quiere decir que usted un día va a estar ahí, entonces, quieto y se va a volver una estatua, de ninguna manera. Vamos a mirar ahí en Juan capítulo 17, el versículo 17. Y por ahí en la pantalla aparecen otros textos. Pero leamos ese, Juan 17, 17. ¿Qué dice Juan 17, 17? Cortico para que alguien lo lea con buena voz. Primero lo va a hacer una mujer y después el siguiente un hombre. ¿Listo? ¿Qué dice Juan 17, 17 en la voz femenina? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estas palabras las está diciendo Jesús. Las está diciendo Jesús en un momento bien especial
de toda su obra, ¿no? De su historia cuando estuvo aquí en la tierra. Y llegó un momento donde él sabía que ya tenía que partir, que ya venía la pasión, es decir, de ser llevado a la cruz y morir, resucitar y irse otra vez de donde vino, ¿no? Del Padre. Y entonces en ese capítulo 17 lo que él hace es una oración. Lo que hay ahí es una oración de Jesús. Antes del versículo 17 dice, por ejemplo, estas cosas. Si usted tiene el capítulo 17, versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, dice. Cuando Jesús estuvo en la tierra, por supuesto, hubo muchas personas que creyeron en él, que le siguieron, y Jesús está hablando aquí de ellos, orando por ellos. Dice más adelante en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Está hablando de estas personas. Más adelante, en el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo. ¿Sí? Ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos, dice. Jesús, hablando e intercediendo por esos que habían creído. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué pasaba? Yo los guardaba, dice. Yo los guardaba. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. La otra parte dice solo el que tenía que perderse, ¿no? Que era Judas. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, es lo que dice. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es entonces santificar? ¿O a qué se refiere Jesús cuando habla de santificar? Con la palabra. Para ver que es la palabra de Dios la que santifica realmente a las personas. Sin la palabra no hay santificación. Hace unos días veíamos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Sí? Dice la Biblia en Efesios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. O la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Espíritu Santo, en las manos del Espíritu Santo, por usar ese término, está la espada. ¿Para qué es la espada? Defensa o ataque o hacer algo, ¿no? Es con esa espada que el Espíritu Santo hace la obra en las personas. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, ¿y qué más? Más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y los tuétanos y hasta lo último del ser humano. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que hasta dónde hace la obra el Espíritu Santo usando la espada. ¿Hasta dónde? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede transformar? ¿Qué puede sacar y quitar de las personas? Lo que sea. Por lo tanto, si usted tiene un secreto muy guardado, solo lo puede sacar Dios de allí. Hasta allá solo entra Dios. Y Él sabe aún las cosas que usted no sabe de usted. ¿Sabían eso? Que hay cosas de nosotros mismos que nosotros no sabemos, pero que Dios sí las sabe. Por eso es bueno la oración, decirle, Señor, sé que algo pasa en mi vida y yo no sé. Ayúdame a ver qué es lo que pasa, porque Él sí lo sabe. Y es el Espíritu Santo entonces, con esa espada, que es la palabra, la que penetra en cada una de las personas, en cada uno de nosotros, y hace la obra de Él. ¿Qué es qué? Santificar. ¿Qué es entonces santificar? Santificar es apartar, oiga bien, apartar para un uso santo. De otra manera,
es consagrar, ¿no? La palabra consagrar es la idea de apartar para dedicar a algo diferente. Una persona en la vida normal en el mundo está apartada ¿para qué? Para servir al mundo, a las cosas del mundo y más allá al príncipe del mundo. Esa vida está apartada para eso y para estar dedicada al uso de eso, uso de lo que el príncipe de este mundo le diga y para las cosas de este mundo. Cuando se usa ahí la palabra mundo, si ustedes notaron en ese texto, hay muchas veces la palabra mundo se refiere al cosmos, ¿no? Que es todo el sistema que impera y que rige los destinos de este mundo. Este mundo está gobernado por reglas, por normas, por leyes, ¿cierto? Que hay ahí, que están impuestas por diferentes personajes, países, pero eso está regido por el príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Eso lo tiene que discernir cada creyente a través de su palabra, conociendo la palabra de Dios. Entonces, santificar es apartar de allí, sacar de allí, ahora para un uso exclusivo, que es el uso sagrado, es decir, el servicio a Dios. Eso es santificar, sacar de ahí, ponerlo aquí para un uso diferente. Seguro algunos han escuchado hablar de la palabra sagrado, ¿no? O consagrar algo. Es eso, que se aparta para un uso exclusivo. En algunas partes usan, por ejemplo, el vino, ¿no? Vino consagrado le llaman. Es un vino apartado para un uso exclusivo de ciertas cosas. O en los tiempos antiguos, cuando se hablaba del templo, el gran templo de los judíos, pues allí había una serie de elementos que eran apartados exclusivamente para ser usados en lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Nada más, no podía ser usado para ninguna otra cosa. El que cogía algo de eso para otra cosa se moría, así funcionaba. Ese es el ejemplo, ahora, pero con las personas. Entonces, santificar es apartar para un uso santo, destinado para eso. ¿Qué sucede entonces con una persona que confía en Jesucristo como su Salvador? ¿Qué ha pasado? Ha sido sacado de allá y colocado aparte para Dios y para el uso de Dios. Si sabía eso, téngalo en cuenta, y si no sabía, pues con mayor razón, ¿no? Pero eso es lo que Dios ha hecho con un creyente. ¿Y ahora qué sigue haciendo? Pues santificándonos, que es apartarnos de ese sistema en el cual estábamos y cada vez más y más dedicados a lo que es el uso de Dios. Cuando se habla de la palabra de Dios, no estamos hablando, esto lo explicamos en otro domingo, pero es bueno recordarlo, cuando hablamos de la palabra de Dios, es tener en cuenta que Dios habla y siempre habla. Habla aquí. ¿Cómo más habla Dios? A través de la creación, ¿no? Usted contempla la creación, ahí Dios le está hablando. Y lo que decía al comienzo, si usted ve ahí que hay una persona suprema, más allá de todo eso, es el mensaje que Dios le está dando a toda la humanidad, que Dios existe y que es real. Pero cuando usted contempla eso, ¿sabe qué pasa? Tiene dos opciones: creer que es Dios o rechazar definitivamente. Y eso lo dice Romanos capítulo 1, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron, sino que lo rechazaron de plano. Y también Dios ha hablado a través, y habla a través de su Hijo Jesucristo. La obra que Él hizo en la cruz, su encarnación, cuando vino a este mundo, tomó forma de hombre, vivió entre los hombres, fue a la cruz y murió por nosotros. Ese mensaje está ahí. Así usted no coja la Biblia y lea, pero ese mensaje está ahí en la historia. Y tiene las mismas opciones. O lo cree o lo rechaza, no hay más. Pero como leíamos, muchos creyeron en Él y muchos le siguieron y muchos caminaron con el Señor, por los cuales Él estaba ahí intercediendo. Entonces, santificar es eso, ¿no? Para que nos demos cuenta. Ahora, ¿quién cuida de esa obra y de esa tarea? Dios es el que cuida.
Dios es el que pide. Si usted se propone ser santo y decir no voy a pecar más ahora, pues lo primero que va a hacer es pecar. Pero tiene que ver que Dios viene obrando y viene haciendo esa obra día tras día en apartarnos cada vez más y más de ese sistema que solamente quiere llevarnos a pecar y a vivir esclavos del pecado. Y el pecado en sí, como tal, es un problema, pero es más problema el hecho de ser esclavizados por el pecado. ¿Sabe por qué? Porque de ese fuimos liberados ya. Bueno, esa es la otra parte. Fuimos liberados, pero queremos volver otra vez a lo mismo. Aquí en este punto, entonces, lo primero es que Dios, ¿qué? La palabra de Dios santifica. Y ella sigue obrando. Si usted la desprecia, la desecha, pues esa obra seguirá ahí como en obra gris, ¿no? Fea, inconclusa, ¿no? Sin embargo, Dios al final de estos tiempos la va a llevar a cabo. ¿Cómo la va a hacer? A su manera. ¿Qué puede usar Dios para llevar a cabo esa obra de santificación? Todo lo tiene el Señor a su disposición para trabajar en nuestra vida, ¿cómo le parece? Cosas muy prácticas, ¿no? Si Él tiene que decirle a alguien, tiene que parar un poquito su ritmo, ¿qué hace Él? No va a venir una voz del cielo y le va a decir, oiga, pare un poquito, repose un poquito. Usted está muy afanado, muy estresado, solo dedicado a las cosas que perecen. No es una voz que va a venir a decirle, es que Dios va a buscar las formas para que usted frene. ¿Cuál ejemplo tenemos de hace poquito? Cuando Dios le puso freno a la humanidad. ¿Sí se dieron cuenta? La pandemia, ¿cierto? ¿Y todos qué? Quietos, pelearon, otros dijeron que se volvieron locos, otros lo que sea, muchos murieron, pero ¿qué hizo Dios? Le puso freno a la humanidad. Y todos decimos, o muchos dicen que no hay Dios y que no quieren confiar en Dios. Bueno, la pregunta es ya no la pandemia, ¿no? Sino, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? En tiempos antiguos uno ve la historia bíblica y encuentra otras situaciones que se dieron. El diluvio, por ejemplo, fue más duro porque no quedaron sino 8. En la pandemia todavía quedaron unos cuantos millones, ¿no? Quedamos unos cuantos millones. ¿Pero qué vendrá después? ¿Por qué pensar así? Dirán algunos, ¿no? Porque el que gobierna y rige todo el universo se llama Dios, el que todo lo puede. Y eso sí es duro, ¿cierto? Que en Colombia suba un presidente u otro, no más o menos tiene idea qué va a pasar, ¿no? O cualquier cosa puede pasar más bien. Pero en el universo de que es Dios el que rige, la cosa sí es a otro precio. Entonces la palabra de Dios obra en el ser humano apartándolo de su condición caída, sacándolo allá del lodo, ¿cierto? De lo peor, y dedicándolo para el uso de Él. Eso es lo que Dios hace con una persona. Y mientras estemos en esta tierra, Él sigue puliéndonos, trabajando en nuestra vida para hacernos cada vez mejores, hijos de Él, ¿no? No mejores nosotros, humanamente como lo calcula el ser humano, sino mejores dentro del estándar de Él. Por eso, la manera que Dios tiene de trabajar esa parte en nosotros, en muchos casos duele, ¿no? Duele. Y usted trabajó mucho tiempo, tiene un ahorrito y se le perdió. ¿Eso duele? Pero la pregunta no es sencillamente por qué se perdió, sino para qué se perdió. Y ahí es donde empezamos a ver a Dios obrando, ¿no? Porque Dios cuando tiene que quitar, quita. ¿Alguien le puede decir que no? ¿Tiene el derecho de decir es que es el ahorro de toda mi vida y se perdió? Nadie puede hacer eso. El asunto es que Dios también puede dar. Mejor dicho, siempre da. Siempre da. Se nos pierde algo y vamos llorando a Dios, amargados, Señor, ¿por qué esto? Pero no miramos que todo el tiempo nos está dando, ¿no? Y que nos puede dar más.
Allá es donde tenemos que meternos, a comprender todo eso. De quién es Dios, cómo obra Dios, cómo hace la obra en nosotros. Por eso su palabra es espada de dos filos, ¿no? Bien. Segundo, dijimos que era ¿qué? Que la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios libera. 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 Hace libre. ¿Alguien necesita eso luego? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien necesita liberación? ¿Alguien anda atado, amarrado? ¿Sabe? Esa es una pregunta no por molestar, sino porque la hicieron los judíos. Cuando Jesús estaba hablando con ellos, miremos Juan 8:31 en adelante y verá lo que pasa ahí. Alguien que quiera leer, por favor, ahí, desde el 31 y 32, vamos a leer. Dijimos que un hombre ahora, ¿no? Esta leyó una mujer, ahora un hombre, a ver. Muy bien. Jesús a los judíos, tengamos en cuenta eso. Que aparte de seres humanos, pues es el pueblo escogido de Dios, pero el pueblo más prepotente, ¿cierto? Pero también potente. ¿Y qué tiene con qué? Esa es la cosa. Dice que a los judíos que habían creído en él, es decir, judíos que realmente habían creído en Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay una cosa muy importante que dice, ¿no? Y es si ustedes permanecieren en mi palabra. Mire la seguridad donde está. En permanecer en la palabra de Dios. Si eso hacen, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. Un aprendiz del maestro de maestros que es Jesús. ¿Sí? Obviamente, si se aprende de él, lo más seguro es que le seguimos, ¿no? Como aprendemos de él, le seguimos. Y el 32 dice entonces, y conoceréis que la verdad. La gran pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? O, de otra manera, ¿quién es la verdad más bien? La verdad es Dios. Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino y la verdad. Y la vida también, por si acaso. ¿Quién es la verdad? Dios. Dios. Ustedes saben que en filosofía eso es una lucha dura, ¿sí o no? Pero la verdad dice, es Dios. Y por supuesto, lo que Él dice, su palabra. Esa es la verdad. Y Él es la verdad. Lo que sucede es que esa se acepta por fe y nada más. Lo mismo, se cree o se rechaza. Aquí estamos hablando de los que creemos, que Dios es la verdad y que su palabra es la verdad. De ahí para allá es otro asunto. Y dice que entonces conoceréis la verdad, conoceréis a Dios, conoceréis a Jesucristo, el Hijo, lo que Él hizo, conoceréis lo que Él dejó, la revelación que Él dejó, y entonces ¿qué va a pasar? Si conocemos todo eso, nos hará libres, libres. Si conocemos a Dios en su plenitud, nos hace libre de una cantidad de cosas que traíamos de atrás, ¿cierto? O tal vez donde ni idea teníamos de Dios. Conocemos a Cristo, confiamos en Él, vemos la obra de Cristo y ¿de qué nos hace libre? De la condenación eterna, del infierno, del pecado que nos asedia todo el tiempo y de tantas y tantas cosas. De vivir esclavizados. ¿Cuántos están esclavizados tratando de hacer obras? De portarse bien, de que por su conducta, que por sus obras entonces son aceptados por Dios y van al cielo. Esclavizados porque trabajan y hacen toda esa cantidad de cosas para ser aceptados por Dios. Dios no los acepta por eso. Los acepta por confiar en
Jesucristo, que fue el que hizo la obra perfecta y aceptada por Dios. Si está preocupado por hacer obras para que Dios lo acepte, deje eso a un lado y confíe en Jesucristo. No más. Mire qué liberación hay ahí, ¿no? Tremenda liberación. No se trata del esfuerzo humano, se trata de la fe en el que lo hizo todo. Y Él va a guiar la vida. Y Él nos va a llevar a otras cosas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En asuntos muy prácticos de la vida, cuando conocemos lo que está aquí, lo que Dios nos dice para la vida, somos libres de tantas cosas. Algunos dicen, ¿y deja uno de decir mentiras? También, si quiere. Porque muchos son expertos en usar mentiras y es que para tener ganancia, ¿no? Y les va peor. Entonces, conoce la Escritura y se da cuenta que si somos veraces en las cosas, que si actuamos justa y rectamente, Dios bendice todo eso que hacemos. Y no vamos a necesitar el chanchullo es que para ganar más. De ninguna manera. Conoceréis la verdad y vamos a ser libres de todo lo que usted quiera, hablando de la vida práctica también. Eso es. Pero hay que conocerla, porque si no se conoce, pues muchos, aún siendo creyentes, viven felices de la vida haciendo cosas que Dios mismo rechaza. Porque no conoce cuál es la bendición que Dios tiene. Ese es el asunto. Exactamente. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué? Libera. Liberta. Nosotros traemos ataduras. Todos los seres humanos venimos llenos de ataduras. Más amarrados que cualquier asunto, ¿no? ¿Cómo empezamos a ser desatados de todo eso? ¿Cómo? Conociendo. Si no conocemos, no somos desatados de todo eso. ¿Cuántos recurrían o recurren al chance y ese tipo de cosas? Disque, para tener una platica, ¿no? Viven soñando, si yo me ganara ese, bueno, ni tengo ni idea, pero hablaban de 1.000 millones, por ejemplo, ¿no? El baloto, si me lo gano, no, yo eso, mejor dicho, hasta una fundación pongo, ¿no? Cuento, ¿sí o no? Y uno mismo sabe que es cuento, porque más adentro está diciendo, no, eso, me llegara eso de verdad, yo, como dicen, y uno mismo de las cree, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Señor de eso? Estudiando la palabra, Dios va a encontrar otra cosa. Que no se trata de eso. Se trata de valorar y ver todo lo que Dios nos da todo el tiempo. Si usted se levanta un día y respira, ¿cuánto le vale eso? ¿Cuánto le vale el hecho de no haber estado en una clínica en urgencias, ¿cierto? Sino que está sano y no tuvo que pagar nada. ¿Cuánto le vale eso? Y mire de ahí para allá y sume y verá cuánto a diario le está el Señor dando. Y pensando, y es que en unos milloncitos, ¿no? Y es que para ayudar a otro. Pero Dios nos va a dar lo necesario a nosotros y también para ayudar a otros. Caminamos con Él y todo eso es posible. Solamente que de la manera correcta, en que la conciencia está tranquila y feliz porque está alabando a Dios con todo esto. Eso es lo importante. Y no por allá como eso lo aprendimos hace días también, ¿no? No como el ladrón. ¿Qué hace el ladrón cuando roba algo? Buscando escondites, ¿no? Donde sea. Huyendo, vive todo el tiempo. Nunca Dios hace eso. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de temores, libres de miedo, de todas esas cosas. Vivimos llenos de todo eso porque siempre nos metemos en lío, obviamente. Tercero, ¿cuál es? La palabra de Dios, ¿qué hace? Purifica. Purifica. ¿Qué se les viene a la mente cuando se habla de purifica? Un químico, alguien por ahí, ¿no? ¿Qué hace el cloros? Blanquea. ¿Qué más hace? Quita manchas, ¿cierto? Desinfecta. ¿Notan? ¿Y por qué hace eso?
Porque las manchas son feas, ¿cierto? Porque el mugre no aguanta, como decimos. Porque eso huele feo. Bueno, más o menos es una idea un poco que nos ayuda un poco, digamos, ¿no? Efesios 5, 25 al 27. ¿Quién lee? Sienta en el pecho esa voz que no calla, que apunta, dispara y no falla. Corrí para ganar la medalla y creí para... Muy bien, entonces ahí está la palabra purificar, ¿no? Para que tengamos en cuenta. Porque la palabra de Dios también purifica. Allí, Pablo lo que está haciendo es tomando el ejemplo de Cristo para hablarle a los varones, ¿no? Darles un ejemplo. Cómo deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Pero está hablando desde la iglesia, ¿no? Exactamente. Mire lo que dice allí. Así, la segunda parte del 25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola, ¿qué? Purificado. Quiere decir que Cristo coge la iglesia y ¿qué hace con la iglesia? La purifica. La purifica. Todo un proceso de purificación. Y la iglesia, por supuesto, estamos hablando de las personas que Él ha llamado y que Él ha salvado. Las purifica y dice, ¿cómo las ha purificado? En el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La somete a un lavado o lavamiento, dice ahí. Claro, si hoy decimos cómo se lava la ropa, pues muy fácil, ¿no? Eche la ropa y oprime un botón. Sencillo ese lavado. No es la palabra que está usando ahí, ¿no? Lavado de lavadora, no. Lavado de las abuelas de hace 50 años atrás o más. ¿Qué hacían las abuelas? En el campo, en un río, en un caño. ¿Cuáles eran los elementos de trabajo de una abuela en ese caso para lavar la ropa? Bueno, yo lo hice, ¿no? Alcancé a hacerlo, por si acaso. Necesitan asesoría en eso, ¿no? Ropa de personas que trabajaban en el campo, llenas de manchas, de mugre, de cantidad de cosas. Ellas la llevaban y, bueno, se me pasarán algunos elementos, ¿no? Cogían un recipiente, echaban ahí la ropa desde el día anterior y le echaban cloros. Yo no sé si existía cloro en ese tiempo, pero algo le echaban. Con jaboncito y otras cosas. Y ahí la dejaban hasta el otro día. ¿Qué decían ellas? Para que el mugre se ablandara, decían, ¿no? ¿Qué hacen al siguiente día? ¿El lavadero qué era? No el chiquitico ese que no alcanza ni para lavar la media, ¿no? Sino una tremenda piedra, palano. Cogían esa ropa y ¿qué hacían? Jabón y restregue, ¿cierto? Denle a esa ropa. Y entonces, después de restregar un rato, le echaban agua, todavía no estaba. Le echaban más jabón y la ponían al sol un rato. Al sol con jabón y todo eso. La traían otra vez sobre la piedra y denle. Hasta que agua y pues supuestamente ahí ya estaba limpia, ¿no? Ese es el lavado del que habla eso. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando habla de purificar, habiéndola purificado en el lavamiento, vea, todo ese proceso de lavado. Entonces dice que ahí, eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Somete a qué? A lavar. Cuando eso pasa, entonces está libre de ¿qué? De bacterias, de mugre, de todo lo que eso trae, asegurándose de que estaba ahora sí limpio. Esa es la idea de purificar, ¿no? Esa es la idea de purificar. Porque mire lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? Gloriosa, que alguien vea esa ropa y diga, ¿qué? Qué blancura, ¿cierto? Como la propaganda. Es carreta, pero bueno, en este caso, algo que dice, uy,
Qué bonito, ¿no? Qué blanco, ¿cierto? Eso es gloria, ¿no? Cuando se alaba algo por la manera en que se ve. Dice que no tuviere mancha. Vea, nada de mancha. Ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Este es el ejemplo que usa para hablar de las personas, de lo que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Eso es purificar. Cuando habla de arrugas ahí en la persona, ¿sabe de qué está hablando? De doblez. Decir que no sea una persona doble. Dios la coge en ese proceso con su palabra y alisa toda esa cantidad de cosas que hay en nosotros los seres humanos que se llama doblez. ¿Qué es doblez? Eso, que por muchas veces usamos ser dobles, ¿no? ¿Te acuerdas? Hicimos una cosa, pero estamos en la otra, ¿cierto? Haciendo la otra. Esas son las artimañas del pecado que están en nosotros. Eso Dios se encarga con la palabra de alisarlas y de ponernos de una sola cara, como dice. Entonces, todo eso es lo que se refiere purificar. Nos purifica de toda esa cosa, de ideas extrañas que traemos por allá, no sé de quién o de cuándo, y que nos lleva a hacer cosas que ni siquiera son de beneficio para nosotros, menos agradan a Dios. Pero las guardamos y las tenemos y todo eso es el proceso que Dios hace de lavado. Si no le sale con el jabón, le sale con el cloro, si no le sale con el de cloro, le sale con la piedra, le sale con lo que sea, pero Dios lo hace, Dios lo sabe. Ese es el lavado que Dios hace. Por eso la palabra de Dios, ¿qué? Santifica. Y ese es el proceso en que estamos. Y es necesario reconocerlo, que Dios está trabajando en nosotros todo esto. Todos los días lo está haciendo. Si estos días le ha dolido algo por ahí, tenga en cuenta que tal vez Dios le está dando contra la piedra, ¿no? Pero es para bien, después va a estar limpio, desdobladito, ¿no? Alisadito bien para que funcionemos mejor. Y la última cosa, ya para terminar, porque hay un refrigerio también que disfrutar ahorita, es que la palabra de Dios, ¿qué? Ejecuta el deseo, el querer de Dios, ¿cómo les parece? En términos, esa me parece la más bonita, ¿no? El querer de Dios, porque decimos, ¿qué quiere Dios? Y tan bonito Dios que quiere también, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que Él quiere? Es la pregunta que teníamos. Isaías capítulo 55, versículos 6 en adelante. Mientras lo van buscando, vamos leyendo. Dice, el 6 empieza diciendo, 55, 6 de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Aquel que rechaza a Dios, que no quiere tener en cuenta a Dios, deje de esa cosa, dice. Y el hombre inicuo, que es guiado por el pecado, vuélvase a Jehová, el cual tendrá ¿qué? Misericordia, ¿sí? El cual será amplio en perdonar. ¿Para qué está el Señor listo? Para perdonar lo que sea. Y que si usted cree que ha hecho las peores cosas y que Dios no le acepta porque usted ha sido tan malo y ha hecho no sé qué cosa terrible, ¿sabe? Dios es el que está listo para perdonarle todo lo que sea. Porque Él tiene ¿qué? Misericordia. Jamás nos va a dar lo que merecemos. Siempre nos va a mirar con misericordia. Dice, versículo 8, como para tener una idea de lo que es el Señor. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como por si acaso, ¿no? Decir que no nos pongamos a luchar con eso. A creernos que, como que yo tengo mejores ideas que Dios, o como que lo que yo pienso es mejor que lo de Dios. Dice, no se ponga en esa, ¿no? Porque mis pensamientos no cuadran con los suyos. Mis caminos tampoco son los suyos. Versículo 9, ahora sí.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. O sea, la distancia o la diferencia es incalculable. Ahí no hay cómo tratar de crear algún parecer o algo así. Pero todo esto para decir ¿qué? ¿Qué es lo que quiere decir allí el profeta? O Dios a través del profeta. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ¿cierto? La lluvia cae, la nieve cae, y no vuelve allá, no vuelve a subir. Sino que, ¿qué hace? Riega la tierra. Es decir, esa cae y llega con un propósito, y ese propósito es cumplido. Y primero es que riega la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esa frasecita? Riega la tierra. Quiere decir calma la sed. ¿Cómo les parece? Calma la sed, ¿sí? Hablamos de la tierra. ¿Qué hace? Calma eso. Cuando la tierra está seca, árida y toda esa cosa, cae y entonces lleva a cabo eso. Calma la sed. ¿Qué más hace? ¿Y la hace? La hace germinar. La hace germinar. Ese hace germinar quiere decir que puede hacer que fértil. ¿Sí? Que sea fértil. En el caso de las personas pues, que tengan hijos y todo eso, ¿no? Reproduzcan y todo eso. Pero después dice, y también producir. Producir es que pueda brotar. Como las plantas, ¿no? Que salen de la tierra, brotan y empiezan a crecer. Y uno dice, ¿cómo pasa eso? Eso es producir. ¿Y da qué? Y da semilla al que siembra. Da semilla es que da fruto. Eso me parece muy interesante porque dice da semilla, pero esa semilla es igual a fruto, porque Dios está pensando en árboles o plantas que den fruto, que den semilla. Pensando en la continuidad del asunto. No es solamente un fruto que se comió y ya y se acabó la historia, no. ¿Por qué el mango trae pepa? ¿Han pensado alguna vez eso? Bueno, muchas frutas traen pepas. ¿Por qué? Claro, es la semilla. Se disfruta, se come, sirve de pan, como dice ahí, de alimento, pero la pepita se siembra y hay otro árbol. ¿Dios estaba pensando solamente en el pan para nosotros? No. En el mantenimiento por todas las generaciones. Por eso Dios es, como decía ahí, los pensamientos de Él son nada que ver con los nuestros. Por eso usa la palabra semilla, ¿no? Está pensando en la semilla. El otro ya sabe que nosotros no lo comemos, ¿no? Nos alimentamos con eso. Y pan al que come. Las dos cosas. Da el alimento y también asegura la continuidad de la alimentación para el ser humano. Pero todo eso para decir ¿qué? Ahora sí. Versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo qué? Como la lluvia, ¿cierto? Como la lluvia. No volverá a mí vacía. Salió y allá va a cumplir algo. Sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero. Esa palabra va para allá, llega a la vida de las personas y hará lo que Dios quiere. ¿Cómo les parece? Y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces podemos decir aquí que yo quiero que Dilma sea mejor en cierta área de la vida porque yo se lo digo. Es el deseo de Dios en la vida de ellos. Porque es como la lluvia, ¿no? Cae. ¿Qué hace primero? Calma la sed. Porque a veces andamos en una sed y en una sequía terrible solamente corriendo en este mundo. ¿Se han dado cuenta? Secos de todo, llevados de todo, como decimos. Y llega la palabra de Dios y ¿qué es lo primero que hace? Calma, da un refresco, ¿sí o no? ¿Qué más hace? Aplíquele los otros. Fertiliza, exactamente. Como que, uy, yo puedo hacer algo más
más importante que lo que regularmente hago. Por eso muchos se cansan de la rutina, ¿sí o no? Del mundo. Porque eso no va más allá de lo mismo de siempre. Pero la palabra de Dios nos lleva a algo que germina en nosotros y deja ver como que hay algo más allá, ¿no? Y entonces viene ese fruto delicioso que disfrutamos, pero que también alcanza para que otros también disfruten y sean bendecidos con él. ¿Qué más hace? No es una cuestión de hoy, sino que se mantiene. Lo que hoy sabemos, entendemos y vivimos es bendición en nuestra vida y para la vida de otros. Y ahí vamos a ver que entonces, lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere hacer en mi vida. No lo que alguien le dijo a usted que serían las cosas de Dios, ¿no? Sino el querer de Dios en la vida suya, de cada uno, porque Dios obra de una manera particular. Lo que Dios hizo con tal persona no es lo que va a hacer con usted, en términos de la vida práctica, ¿no? Claro, todos vamos a estar en el cielo con el Señor, sí, pero acá en la tierra caminando hay cosas muy diferentes. Y eso es lo que Dios dice, que hará lo que Él quiera en cada uno de nosotros. Entonces hay una pregunta que surge ahí, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Lo que yo quiero o lo que Dios quiere? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué buscamos? Lo que yo quiero, ¿sí o no? Porque es que yo quiero. ¿Qué es el consejo que le dan unos a otros? Haga lo que usted quiere, ¿sí o no? Lo importante es que usted siga lo que usted quiere. Si usted lo quiere, hágalo. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Señor, lo que tú quieras. Aquí estoy para lo que tú quieras. Pero yo quiero, coja su querer y póngalo a un lado. Porque ahora tiene que mirar qué es lo que Dios quiere para su vida. ¿Qué seguridad tenemos? ¿De qué? Que va a ser lo mejor. Que nada parecido a lo que nosotros queremos. Recuerden, los pensamientos de Dios con los míos, nada que ver. Nosotros nos conformamos con cositas tan bobas, la verdad, en este mundo, cuando Dios tiene cosas tan grandes para nosotros. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Y dice, y será prosperada en aquello para que la envíe. Si eso es lo que Dios quiere, y vamos por ahí por lo que Dios quiere, ¿qué es lo que va a prosperar? Eso es lo que va a prosperar. Entonces surge la otra pregunta, ¿por qué muchas cosas en las que nos esforzamos y luchamos no prosperan? Porque no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Pero échele, ¿cómo se dice? Cabeza al asunto. Si algo usted le da y quiere y le mete y de todo y eso no prospera, tienen que echarle una revisadita, que probablemente eso no es lo que Dios quiere. Dios le tiene otro rumbo, otro camino, que siempre va a ser mejor. Nada comparable, por supuesto. Señor, ayúdanos a buscar lo que tú quieres, no lo que yo quiero. ¿Se atreven a orar así esta semana? Vamos a hacerlo. Y vamos a terminar orando así, ¿no? Pero eso implica que cuando sea lo que yo quiero, entonces, no importa. Luchémoslo, ¿no? Pongámoslo a un lado. Eso, terminemos entonces repasando. ¿Cuáles son esas 4 cosas? En las cuales la palabra de Dios obra de una manera poderosa realmente. Porque las 4 cosas que vimos ahí no es una cosa humana. Solo Dios quien la hace. La palabra de Dios, ¿qué primero? Santifica, ¿cierto? ¿Qué más? Libera. Tercero. Y por último, ejecuta ese deseo en nuestra vida. Qué espectacular que Dios tiene algo para hacer en mi vida, ¿no? Y que a través de su palabra lo lleva a cabo. Decida hoy. ¿Quiere seguir lo que usted quiere o lo que Dios quiere? Oremos y digámosle eso al Señor. Padre, gracias por tu palabra y permitirnos disfrutar juntos
de la vida tuya en nosotros, de tu consejo, de tu protección y de tantas cosas, Señor, que ya nos has dado. Gracias, Señor, porque ni siquiera nosotros mismos podemos realmente hacer planes que sean seguros, sino que todo es dependiente de ti. Señor, estamos dispuestos a recibir de ti lo que quieras, porque es lo mejor, porque nada se compara con lo tuyo. Señor, que sea tu querer en nosotros, que podamos aprender nosotros a querer lo tuyo también y apartar de nosotros nuestro querer de cosas que siempre son vanas, que siempre son tan finitas, tan pequeñas, y que podamos aprender a ver lo tuyo como lo importante. Gracias, Señor, por la obra que sigues haciendo en cada uno de nosotros y de cada uno de los presentes acá en este lugar, porque seguro tú has traído a cada uno acá con un propósito. Tú nunca haces algo, Señor, por casualidad. Y gracias por lo que estás haciendo y por lo que sigues haciendo cada día. Rogamos que esta semana, Señor, sea una semana de crecimiento, donde podamos tener una comprensión cada vez más amplia de ti, de las cosas tuyas, de ese querer tuyo en cada uno de nosotros y que de verdad podamos avanzar. Gracias por el cuidado, la bendición, por todo lo que sigues dando a cada uno de nosotros y nuestras familias. En Cristo Jesús te exaltamos a ti. Amén.